Le damos la más cordial de las bienvenidas y en esta ocasión también a quien ya vemos en pantalla, a la diputada del Distrito 7 del Partido Comunes, Camila Rojas, quien además es San Antonina. ¿Cómo está, Camila? Bienvenida acá a Giro Visual. Bien, gracias por esta posibilidad de conversar en Giro Visual. Perfecto. Bueno, vamos a entrar de lleno a esta información que se ha estado viviendo esta semana, lo que fue la aprobación en la Cámara de Diputados de este retiro del Fondo de Pensiones. ¿Cómo lo ve usted, diputada, considerando que es un llamado que estaba haciendo la mayoría de los chilenos para que esto se aprobara en primera instancia? Sí, bueno, lo primero es corroborar aquello de que hay mucha presión social para que esto se apruebe, que había muchas personas pendientes el día de la discusión. De hecho, el rating del canal de la Cámara fue altísimo, muchas personas siguiendo también por YouTube, así que había mucha expectación de lo que iba a pasar en la Cámara de Diputados y Diputadas. Además, se necesitaban 3/5 de los votos, 93. Con eso no bastaban los votos de la oposición, es decir, desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, se requerían votos de derecha, y finalmente hubo 13 votos de Chile Vamos, logramos 95 votos en total, 4 fueron de la UDI y 9 de Renovación Nacional, así que logramos sacar en esta primera etapa, ya porque es bien importante transmitir que todavía no es ley, pero que ya pasó una primera etapa. Ayer además se discutió en la Comisión de Constitución, donde se incorporó solo una indicación que tiene que ver con que el retiro no sea excluyente de otros beneficios que esté entregando el Estado, así que eso se incorporó. Y bueno, para contar a grandes rasgos, se trata de poder retirar el 10% de los ahorros previsionales, tiene un máximo y un máximo de aproximadamente 4 millones y un mínimo de 1 millón. Y quienes no alcancen a tener ese millón, con su 10%, la idea es que puedan retirar el millón igual. Y quienes tengan menos ahorros que 1 millón, también la idea es que puedan retirar la totalidad de sus fondos acumulados. Por ejemplo, si tú tuvieras 800.000 pesos y no te alcanza para el mínimo, que es 1 millón, entonces podrías sacar los 800.000 pesos. Por otro lado, si tuvieras ahorrado 9 millones y el 10% serían 900.000, igual el mínimo va a ser 1 millón. ¿Ya? Entonces esas son las características. Y una cuestión también importante de este proyecto de ley es que incorpora la creación de un fondo colectivo solidario, es decir, para que esos dineros se vayan recuperando en el tiempo, se crea una entidad estatal autónoma, y ahí se depositarían entonces fondos que pudiesen complementar las pensiones futuras. Claro, y ese tema, diputada, se va a discutir luego de lo que suceda en la Cámara, en el Senado, porque sabemos que tiene que pasar ahora a la discusión del Senado, bajo, me imagino, también muchas presiones, como lo que se vivió ayer por algunos diputados de gobierno, ¿cierto? Incluso uno hasta se desmayó por las presiones que recibieron por parte del ministro. En el Senado vamos a tener que ver qué es lo que va a pasar. De acuerdo a esa respuesta, y si es que esto se convierte en ley, ¿podrían discutir justamente el Fondo Solidario de Pensiones? Mira, lo que pasa es que queda una discusión más en la Cámara de Diputados, que va a ser la próxima semana, una votación, y ahí se va al Senado. Ya, por lo tanto, el proyecto tal y como está saliendo de la Cámara tiene estas características que te estoy mencionando, y queda una votación y se va al Senado. El Senado sabemos por la experiencia con otros proyectos que generalmente es más conservador, por lo tanto, esto no está ganado, hay una pelea importante que dar, pero como mencionaba al comienzo y corroboraba esa información que tú decías, de que había mucha gente pendiente, lo cierto es que eso ha logrado también que los diputados y diputadas, y esperemos los senadores y senadoras, se pongan del lado de tomar esta definición. Y mencionar ahí, Rose, que la mayoría de nosotros consideramos que esta no es la mejor situación, que tener que sacar de los ahorros propios no es lo mejor, quisiéramos que el Estado se pusiera con más recursos, pero lo cierto es que hasta ahora las medidas económicas planteadas por el gobierno no han sido suficientes, y lo que se ha prometido para la clase media es créditos. Entonces nosotros creemos que es mejor, en ese contexto de medidas insuficientes y de ofrecimiento de créditos, creemos que es mejor esta otra opción, que es poder sacar una parte, el 10% de los ahorros previsionales que tengan los cotizantes.
Claro, se tomó como una medida urgente a raíz de la solicitud de la gente, pero también porque el gobierno no estaba dando una posibilidad de entregar un sueldo mínimo, por lo menos por una cantidad de tiempo, unos 3 meses, a los chilenos, que muchos de ellos no tienen un sueldo mínimo de ingresos en esta época. Así es, una medida urgente y que asume que se requiere liquidez, que se requieren ingresos para moverse en estos momentos, que ante la pérdida del empleo o la merma en los ingresos debido a la pandemia, se requiere poder echar mano a ingresos frescos y esta medida, por lo tanto, tiene ese sentido, como tú dices, responder a una urgencia, responder a que las medidas que se han tomado hasta ahora por parte del gobierno son insuficientes y por lo tanto se abre esta posibilidad que además deja por como en evidencia que los fondos corresponden a los trabajadores y trabajadoras, que tú has ahorrado ese dinero, por lo tanto es un dinero que te corresponde a ti, ya que esa es una cuestión que también ha estado en la discusión más grande, que tiene que ver con terminar con este sistema de pensiones donde existen estas administradoras de los fondos, las AFP, que invierten los recursos en lo que ellos estiman y donde finalmente el trabajador queda como un espectador de lo que se hace con su dinero. Entonces, esto también se conecta con esa discusión que es mucho más grande, mucho más profunda, que es de carácter estructural y que tiene que ver con tener efectivamente un sistema de seguridad social en Chile. Y ahí conectarlo con que uno de los elementos que se mencionaba en la discusión es que qué iba a pasar con las pensiones del futuro. Bueno, ahí la Fundación Sol nos entregó datos y en los cálculos que se realizan, si existe este retiro, lo cierto es que en el futuro las pensiones van a variar entre 2.000 y 20.000 pesos, o sea, la variación es muy mínima, porque como está constituido el sistema, vamos a tener pensiones bajas con o sin retiro. ¿Ya? Las pensiones son bajas en Chile. Para tener una pensión de 200.000 pesos se requiere tener 50 millones ahorrados, eso implica tener un sueldo sobre 1 millón, o sea, esa no es la realidad de la mayoría de los chilenos y chilenas, por lo tanto, en esta idea de que las pensiones son de hambre hoy y con o sin retiro, van a seguir siendo así mientras no cambiemos el sistema de seguridad social. Entonces, esta es una forma de paliar la situación contingente, las urgencias que se están viviendo, pero además hay una tarea de mediano y largo plazo que tiene que ver con mejorar las pensiones. Por supuesto, y esto justamente le da esa urgencia para poder discutir lo que van a ser las pensiones que tanto tiempo la mayoría de los chilenos han estado reclamando, porque de verdad hay algunas que son muy bajas y son la gran mayoría. Pero diputada, también en otro tema, sabemos que usted es la presidenta de la Comisión de Educación y hay avances también en educación, la suspensión del pago de crédito, ¿cierto? De universidades se aprobó esto en su comisión, la que usted preside, el financiamiento de estudios de educación superior y también lo que son los fondos solidarios de créditos universitarios. ¿Qué es lo positivo de esto? Porque también hay una parte negativa, porque hay que estar al día para poder optar a estos beneficios, ¿no? Sí, bueno, hay dos proyectos que tienen que ver con educación superior, que es un sector en donde no ha habido muchas medidas debido a la contingencia y donde muchos estudiantes están abandonando las casas de estudio. Salió un informe precisamente referido a ese punto. Entonces, son dos los proyectos. El primero que tiene que ver con la flexibilización en el pago de aranceles y ahí nosotros pusimos un punto que nos parece muy relevante, que es la defensa del derecho a la educación. Es decir, que nadie pueda ser expulsado por tener problemas económicos que se dan debido al contexto de la pandemia. Ese proyecto ya se votó en la Cámara, cumplió todos sus pasos y se fue al Senado. Y el segundo proyecto, que está un poco menos avanzado, es el referido a los créditos, que la idea es que pueda existir una postergación en el pago de los créditos de educación superior. El crédito con aval del Estado, que es el más numeroso, el más masivo, pero también el Fondo Solidario, el crédito universitario, los Corfo y otros. ¿Ya? Y la idea de eso es poder aliviar durante unos meses que no tenga que existir este pago, que posteriormente no existan multas ni que tengas que quedar en una situación peor a la actual. ¿Ya? El gobierno ha respondido, y esto lo conecto con lo que decía, el gobierno ha dicho que ya existe esta medida para los créditos CAE y los Corfo, pero lo cierto es que solo pueden postular quienes no estén morosos, ¿ya? No puedes tener mora. Entonces eso genera que un número importante no pueda acceder, porque hoy día
un gran porcentaje, y sobre todo si va a los sectores de menores ingresos, o si te diriges, por ejemplo, a qué estudiantes están en mora, por ejemplo, las personas que estudiaron en centros de formación técnica e institutos profesionales están más en mora que los que estudiaron en la universidad. En los quintiles primero y segundo hay más mora que en los quintiles superiores. Entonces, sabemos que la morosidad afecta a muchas personas y por lo tanto lo que existe hoy no es suficiente y por eso hemos propuesto esta posibilidad de postergación, que de hecho no significa no pagar nunca, sino que es que te trasladen estas cuotas al final de la deuda, que no signifiquen intereses, que no signifiquen multa, y por lo tanto aliviar de algún modo el bolsillo durante este tiempo. Así que son esos dos proyectos, el de flexibilización de aranceles, de asegurar que ningún estudiante sea expulsado por su situación económica en este contexto, y el otro que tiene que ver con los créditos. Y hemos insistido también al gobierno en la ampliación de los plazos de postulación a la gratuidad, a las becas. El gobierno dijo que sí al de los créditos, no todavía al de gratuidad y becas, porque hay muchas personas que antes no requerían una beca, que antes no requerían gratuidad, pero que hoy día pueden estar calificando para esos beneficios porque su situación económica varió. Y eso depende del gobierno, así que hemos estado insistiendo también en ese punto. Perfecto. Diputada, hay otro tema importante, esto de la pandemia ha servido mucho para poder hacer estas entrevistas a través de distintos medios, ya sea Zoom, por ejemplo, o Skype, y hay algunas personas que también han optado a tratar otros temas que son relevantes, ¿cierto? Que nos permite acercarnos mucho más a quienes queremos. Y a raíz de eso, tengo entendido que usted tiene un programa, que podríamos decir un programa de televisión, un programa de Facebook, ¿cierto? Que se llama A Calzón Quitado, y justamente permite tratar temas de sexualidad, pero quisiera que nos ampliara un poco de qué se trata y cómo nace también esta idea de este programa con este nombre Calzón Quitado, que además es bien llamativo, es como hablar de todo. Sí, bueno, es un programa precisamente referido a sexualidad. Nosotros presentamos un proyecto de educación sexual desde la etapa de educación inicial, es decir, desde prekinder, que un programa de educación sexual que acompañe durante todo el proceso de educación, durante todo el proceso formativo, y la idea de este live, de este streaming, es poder transmitir, precisamente promover la existencia de educación en sexualidad, de promover la educación sexual integral. Así que el primer programa que tuvimos abordamos los mitos en torno a este tema. Hay muchos miedos a veces de parte de los apoderados o se desconoce de qué se trata el tema, así que la idea es los lunes a las 8:30 poder compartir los detalles del proyecto, lo que significa la educación en sexualidad. El próximo lunes vamos a hablar del VIH, de las infecciones de transmisión sexual, que también son un punto bien relevante, y como digo, también desmitificar, porque por ejemplo el contenido de infecciones de transmisión sexual no lo vamos a ver en prekinder, no tiene sentido, ¿ya? Entonces también ir rompiendo, como digo, ciertos mitos. Vamos a tener conversaciones con profesoras y profesores también, distintos invitados, y la idea, como digo, es promover que en Chile tiene que existir educación en sexualidad desde la primera infancia, mencionar que lo que existe actualmente es la obligatoriedad en la enseñanza media, desde primero medio, y distintos diagnósticos nos señalan que eso es muy tardío, ¿ya? Que estamos llegando muy tarde, y las cifras de abuso sexual, los embarazos adolescentes, el alza de las infecciones de transmisión sexual son cuestiones bien preocupantes y que precisamente nosotros hemos puesto como diagnóstico para decir se necesita educación en sexualidad integral. Y lo último sobre el tema es que en el contexto de pandemia se ven ciertas situaciones, por ejemplo, hay aumentos del abuso sexual infantil en los contextos de confinamiento, hay aumento de la pornografía, por lo tanto, además es un tema también relevante en el contexto de pandemia. Uno podría decir, no están conectados, no tiene sentido tener un programa para hablar de eso, pero lo cierto es que sí lo tiene también en el contexto, como digo, de confinamiento y de pandemia. Claro, y que permita justamente que estos temas se traten en casa, porque hay familias muy conservadoras y que por supuesto les cuesta hablar de estos temas, pero también es importante que los padres y también en los colegios probablemente puedan hablar de estos temas que a lo mejor no se hablan en casa, y así evitar algunos errores que puedan cometer
algunos jóvenes, todos hemos sido jóvenes y a veces uno conversa con los amigos, pero como tienen la misma edad es difícil que puedan dar un consejo o una perspectiva más allá e incluso de un profesional que pueda ayudar en esta área. Así es, mucho conocimiento se adquiere entre pares, como tú dices, con un amigo, una amiga, que por supuesto eso no necesariamente son los mejores consejos, o se busca por internet. Los niños y niñas de esta época tienen acceso fácil a internet y ahí tampoco van a encontrar las respuestas adecuadas. Por eso nos parece que la escuela tiene que jugar un rol relevante, por supuesto las familias, así que estamos en ese trabajo que nos parece de primer orden. Diputada, antes de finalizar, que realice la invitación para que la gente pueda ver estas Facebook Live, en qué dirección, dónde, qué día y a qué hora. Sí, bueno, vamos a estar los días lunes desde las 8:30 por el fanpage Diputada Camila Rojas Valderrama. Ahí vamos a estar haciendo las transmisiones todos los lunes a las 20:30 con distintos invitados e invitadas. Y además vamos a estar entregando ciertos tips, información para las familias y para que este tema que es tan relevante y que nos acompaña durante toda la vida, la sexualidad, sea también un tópico a conversar en la mesa, que no sea un tabú, porque hay hartas cuestiones importantes y el derecho a poder estar informados, orientados, por supuesto que es fundamental. Perfecto. Queremos agradecer, diputada Camila Rojas, del Distrito 7, que nos ha acompañado en esta entrevista para ver algunos temas que dicen relación con el trabajo legislativo y, por supuesto, aprovechar de agradecer a todas las personas que visualizan esto en la región de Valparaíso. Muchas gracias, diputada, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Rose, y muchas gracias a Giro Visual. Gracias.